Jorge Acaiturri, un querido amigo y también pues conocido, ya parte de la casa también, Jorge, quien participa como candidato a la Asamblea Nacional por el Partido Social Cristiano, lista 1. Jorge, lista 6. Perdón, lista 6. No, pero distrito 1. Lo que te quería comentar, Jorge, es que pues hasta hace poco tú eras concejal del municipio de Guayaquil. Así es. Y en un momento determinado aparece la noticia de que renuncias y te postulas para la Asamblea Nacional por el Partido Social Cristiano, obviamente, al cual representas. ¿Por qué este cambio, Jorge? Enrique, bienvenido. Ramiro, Enrique, buenos días. Un saludo cordial para todos. A ver, yo soy un demócrata y en la democracia siempre se respeta la voluntad de las mayorías. En los partidos es la voluntad de la militancia y yo tuve un pedido de la militancia del Partido Social Cristiano para que lo represente como candidato en estas elecciones. Tuve que analizarlo bien. Yo acababa de asumir un compromiso con los guayaquileños que lo voy a honrar, porque no porque esté en otro lado significa que voy a dejar de proponer y trabajar por la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, yo creo que el durísimo momento político, económico y social que vive la nación amerita de que todos juntos trabajemos para encontrar unidad de propósito que nos permita salir adelante. Y si el partido ha confiado en mí, yo no me voy a hacer de la vista gorda y voy a aceptar el desafío de representar a los militantes, representar a la ciudadanía en este gran objetivo que es adecentar el Parlamento ecuatoriano y que vuelva a ser una fuente de creación de leyes y proyectos para que la nación pueda salir adelante. Jorge, la gran crítica de los ecuatorianos, y te habrás dado cuenta, hay una animadversión, hay un rechazo, un quememportismo hacia la política. Sí. Pero es porque no se han renovado los cuadros. Y mira, tal vez en el partido, creo que sí, en el Partido Social Cristiano hay las juventudes, ¿verdad? Social cristianas, en otros partidos, movimientos de igual manera. Pero el tema es que siguen participando, Jorge, las cabezas. Las personas que están frente a los partidos, pero no le dan la oportunidad a los chicos, que hay muchos que tienen talento, pero no le dan el espacio. Enrique, lo que tú dices es tan cierto que permítame hacerle un pequeño análisis. Por favor. Si revisamos todos los partidos políticos del Ecuador, creo que no cabe nombrarlos uno por uno, pero si revisamos todos los partidos, no existe uno que haya podido presentar un candidato de sus filas, formado en sus filas. Eso nos dice a nosotros que el esquema de partidos, la democracia interna, los procesos partidistas y los de selección están fracasando. Y ante eso hay que hacer retrospectiva, hay que hacer mea culpa y hay que comenzar a tomar las medidas para que los partidos vuelvan a ser esa fuente de generación de ciudadanos que representen los grandes intereses y causas nacionales. Eso va a ser fundamental. En esta elección, el Partido Social Cristiano tomó un gran desafío, que es de hacer una mezcla entre experiencia y juventud que permita una renovación planificada para que nuevos cuadros con nuevas ideas que se adapten a las grandes necesidades y demandas ciudadanas puedan representarlos, en este caso, en el Parlamento ecuatoriano. Y es lo que hemos hecho. Si tú revisas las listas, hay una renovación y existe una mezcla entre experiencia y juventud. Y qué bueno que sea así. También el Partido Social Cristiano está fortaleciendo sus procesos de formación. Dayana Pazley está liderando la gran escuela de formación que tiene el partido, que ya comienza a dar sus frutos. Así que hemos escuchado el mensaje que nos ha enviado la ciudadanía y estamos tomando medidas para corregir aquellos errores que posiblemente hemos cometido en el pasado. Yo sostengo, Jorge, y el tema es que en el país los líderes políticos están envejeciendo. Unos, otros fallecieron. Y de ahí el recambio no lo veo. Permíteme, Jorge. Sí, no, encantado. Y ahora, el tema es que también hay un contrasentido en el Ecuador, porque somos así los ecuatorianos. Es como cuando dicen, bueno, pero es el momento de los jóvenes. Y cuando a un joven, te digo, va a buscar empleo, no lo cogen porque dicen, a usted le falta experiencia. Pero ¿y cómo rayos vas a adquirir experiencia si no le dan la oportunidad? Pero también permítame hacerle una crítica a una generación antes que la mía y a la mía. Yo creo que muchas personas de una generación mayor que yo y de la mía se acomodaron.
se acostumbraron a estar al lado de los líderes sin aspirar más. Y sin hacer mayor trabajo y esfuerzo. Y perdóneme, el poder no te lo cede nadie. Por supuesto. El poder en los partidos uno se lo gana con trabajo, con responsabilidad, proponiendo de forma propositiva y con liderazgo. Mira, yo te quiero hacer una consulta así, y perdóname que sea tan frontal, no, y dale. Muchos dirán crítico. ¿Hace cuánto tiempo tú no ves a un presidente de partido recorriendo las distintas provincias del Ecuador, capacitando, dialogando y formando cuadros? Hace tiempos. Por eso yo hablo de los procesos y eso tiene que cambiar. Por eso nosotros hemos escuchado el mensaje ciudadano y estamos trabajando en ese sentido y estamos trabajando con fuerza. Pero estas cosas tienen que cambiar. Los partidos son representantes de las grandes aspiraciones ciudadanas, son un vehículo que te permite llegar a los cargos de toma de decisiones y nosotros tenemos que formar a los mejores hombres y mujeres para que cuando tengan la oportunidad o cuando se hayan ganado la oportunidad, que es lo más importante, de representar como candidatos a la ciudadanía y tienen la confianza del voto, puedan representarlos con honestidad, con responsabilidad, pero también con resultados, porque los resultados son fundamentales y en eso estamos trabajando y con fuerza. A ver, rápidamente para luego darle paso a Ramiro, ¿cuáles son estas propuestas, Jorge? Porque también he dicho que, a ver, es un año, a ver, no es un año, es un proceso, creo que extremadamente corto, hasta el extremo que el Consejo Nacional Electoral tiene problemas ahora en cuanto a los recursos. Mira, les han dado menos del 50% de lo que el Consejo Nacional Electoral necesita, y entonces tampoco no podemos, como te digo, Jorge, estar ofertando una serie de temas cuando, por Dios, es apenas 4 meses, 6 meses, un año y se acabó. Año y medio, pero en materia de legislación nosotros tenemos ejes que son, obviamente, enfocados a la seguridad, a la economía, a los servicios públicos, que esto va a ser fundamental porque hay una ausencia total del Estado el día de hoy, al medio ambiente y a los recursos y asignaciones que reciben los GATS. Por ejemplo, hay una propuesta para que se aumente un porcentaje de recaudación de los mismos y que esté enfocado a la educación y la salud. Ahí hay una pequeña incongruencia. Y es que la educación y la salud son competencias del gobierno central. Pero si en cambio eso se cambia, por ejemplo, y ese aumento en el caso de que se dé, está enfocado a la infraestructura de educación y de salud, quiere decir remodelación, por ejemplo, de planteles educativos que están en mal estado o de hospitales, podría tener sentido. Pero eso van a ser los 5 ejes en los que nos vamos a enfocar. Ahora, en materia de fiscalización, la fiscalización en el Ecuador está muy mal entendida. La fiscalización en el Ecuador, las personas creen que es persecución y muchos lo han llevado a la extorsión, cuando la fiscalización debe ser darle seguimiento a las instituciones que tienen las competencias para que cumplan el objetivo de sus funciones. Mira, muchas veces, bueno, se da así, la Asamblea hace la ley, pero los reglamentos, ¿quiénes los hacen? Los hacen las instituciones. Claro. Y los reglamentos no cumplen con el objetivo de la ley y por eso en la práctica no funcionan. Entonces también hay que darle seguimiento a eso. Los proyectos no terminan con la creación de una ley. Los proyectos continúan siempre cuando la ley funciona en beneficio de todos. Y eso hay que revisarlo. Por ejemplo, hay que revisar que las asignaciones del Ministerio de Finanzas estén al día al Ministerio de Educación, de Salud. ¿Para qué? Para que puedan remodelar planteles educativos, para que puedan generar innovación, para que puedan adaptar el pensum a las necesidades de la modernidad, para que los hospitales puedan tener insumos, puedan tener fármacos, puedan tener doctores al día, para que a los GAT se les asignen los recursos necesarios y puedan hacer prevención en materia de obras y servicios por ante la inminente llegada del fenómeno del niño. En eso hay que trabajar mucho. Mira, eso también es fiscalización. Claro, la fiscalización no es solo persecución. Claro. Acá han hecho la fiscalización. No es persecución. No es persecución. No es Perdón, yo me confundí. Lo que quería decir es que la han convertido en persecución y en show. Y esto no es así. Claro. La fiscalización es darle seguimiento para que las instituciones que tienen competencias y objetivos trabajen bien en beneficio de los ecuatorianos. Eso es fundamental. Ustedes me conocen, yo soy una persona frontal, soy una persona directa y siempre trabajo con un espíritu propositivo. Ramiro. Jorge, qué gusto tenerte. ¿Cómo está? Siempre es un placer conversar con usted. La verdad es que sí, varias cosas de sus respuestas. Primero, entro a desentar la Asamblea Nacional. Sí.
parte de esa presentación indecente fue una mayoría indecente que la formó el Partido Social Cristiano, al que usted representa. Segundo, habla de falta de liderazgos. Le voy a dar tres liderazgos que ganaron su espacio y que la dedocracia les dijo que no. Doménica Tabaque, Cristina Reyes y Henry Cucalón. Yo voy a hablar sobre todo. Ya. No, le estoy poniendo los tres para que ya desarrolle el tema, porque usted después no para. Entonces, y tercero, mal entendida la fiscalización como persecución. Si hay algo que hubo, una persecución, fue el presidente Lasso. Ya, un juicio político que no tenía ni pies ni cabeza, para que tenemos formación de abogado. Ya, no tenía ni pies ni cabeza. Un consejo de participación ciudadana que se movió entre aguas movedizas, de donde, si bien es cierto, no había afiliado social cristiano, había una injerencia directa de una pariente de un diputado social cristiano en esas decisiones. Entonces, en este adesentamiento que habla Jorge Acaiturri, en esta falta de liderazgo, en este recambio, podemos creer, pues lo que hemos visto no necesariamente es lo que usted describe. No. Perdón, ahí tenemos criterios y permítame por eso se los expongo con respeto, como siempre. Primero, el Partido Social Cristiano tuvo una mayoría porque coincidía que el presidente Lasso no estaba cumpliendo con los compromisos que hizo en la campaña electoral. Pero yo quiero hacer acá acotaciones. Cuando se tocó de votar en contra de los impuestos, promesa incumplida del presidente Lasso, porque él notarizó su plan de gobierno, el cual decía que no iba a subir y que después impuestos. Renegó de esa acta de notarizada. Yo le pregunto, ¿cómo votó el Partido Social Cristiano? Ya. ¿Votó en contra? Sí, señor. Cuando tocó votar por quienes destruyeron Quito en octubre del 19, las amnistías, ¿cómo votó el Partido Social Cristiano? En contra. Le pregunto, ¿cómo votó en el tema de los impuestos UNES y la bancada del gobierno? A favor y juntos. ¿Cómo votaron en el tema de las amnistías? La gran mayoría del BAN votó a favor con UNES. Nosotros votamos en contra. ¿En qué coincidíamos en esa mayoría que usted habla? Que el presidente Guillermo Lasso había incumplido su programa de gobierno y no estaba haciendo lo que tenía que hacer, y pero esa no fue la causal al pueblo ecuatoriano. Esa no fue la causal. No, perdón, yo estoy hablando de la mayoría. Después vamos a hablar de la causal. Usted me tocó 3 puntos. La última fue la causal. Vamos a la tarea. Me acaba de dar 3 nombres, ¿no? Sí. Bien. Lo voy a contestar punto a punto porque Doménica Tabaque, Cristina Reyes y Henry Cucalón. Doménica Tabaque participó en unas primarias en el año 2019 y no fue elegida. El tema es que no solo hay esos nombres en el Partido Social Cristiano. Ella quiso, participó, y eso yo se lo reconozco, pero no fue elegida por los militantes del partido. El segundo nombre que usted me dio es Cristina Reyes. Yo tengo una muy buena relación con Cristina, la respeto, pero le pregunto algo. En octubre o septiembre, no me recuerdo la fecha exacta, del 2020, ella fue por asamblea del partido escogida candidata a la presidencia de la República. ¿Por qué se bajó? ¿Por qué se bajó para dar el paso a Guillermo Lasso y construir esa alianza? Usted sabe que ellas no se bajan, sino que las bajan. No. Perdón, un segundito. Usted sabe, pero no, Ramiro, déme un segundito. Una vez nombrada, porque ella fue nombrada por asamblea del partido. Si no hubiese sido con anuencia de ella, no se hubiera bajado, ya estaba nombrada. Quiero un ejemplo histórico. Perdón, un segundo. Jorge Zavala Vaquerizo, candidato liberal, se lo bajaron. En un proceso, sí, pero en un proceso democrático con participación del CNE, solo podía bajarse si ella renunciaba. ¿Por qué no peleó ahí su liderazgo? Y el tercer caso, Henry Cucalón, a quien también respeto, voy a decirle la misma frase que dije al inicio. El poder nadie te lo cede, uno lo pelea y se lo gana. El problema es que hay personas que quieren que les den el poder y lo sienten sin haber hecho lo que tenían que hacer para ganárselo. Las 3 personas que usted me nombró, o los 2 últimos, que tenían aspiraciones nacionales, ¿usted los vio alguna vez en un recorrido por el Ecuador? ¿Usted los vio visitando a la militancia para pelear un espacio? Los 3 son nombres tremendamente valiosos, pero si usted me pregunta a mí, ninguno peleó el espacio de los 2, como sí lo hizo Doménica Tabaque. Ella perdió una elección primaria, que es algo distinto, pero se postuló.
pero los dos siguientes no pelearon el espacio como para liderar todo el partido parece tan y lo coherente, que ellos Jorge, querían representar. todo parece No, tan es coherente que yo no entiendo por qué el usted tiene resultado su del punto. Partido Social Cristiano. Bueno, es que usted tiene su punto de vista y yo tengo el mío. Jorge, en base a yo lo no que le viví. estoy negando su punto de vista, lo que No, le está estoy bien. diciendo es que si fuera tan coherente el razonamiento que usted presenta como Se lo lógico, contesto. ya, ¿por qué el resultado? Porque lo que escogieron, ya vimos lo que pasó con lo que escogieron, ¿no? Mire, con lo que la militancia decidió, que no es necesariamente Perdón, un lo segundito. que la ciudadanía quería, Sí, ¿no? Perdón, no nos equivoquemos, discúlpeme ahí, Ramiro. Me estoy equivocando en los resultados. No, Jorge. déjeme, pero hagamos el análisis como es. Es que lo que escogió la militancia, que era lo que la ciudadanía quería, cambió en el tiempo. Y usted me está entendiendo lo que le quiero decir. Cambió en el tiempo. Esa es la realidad. Entonces, esas cosas tampoco se las puede negar. Cambió en el tiempo. Y usted me entiende lo que le quiero decir. Y Pero dígalo. No, mire, yo soy una persona muy respetuosa. Y sobre el último punto, usted sabe que yo soy frontal pero respetuoso. Y sobre el último punto, mire, hay varias discrepancias en materia jurídica en las que yo no me voy a involucrar porque yo no soy abogado, no soy constitucionalista y no soy experto en el tema. Y tampoco soy tonto para hablar de lo que no conozco a profundidad. Zapatero a su zapato. Nadie conoce de todo a profundidad. Ahora, hay muchísimas posturas en ese sentido, pero si me pregunta a mí algo, yo voy al meollo del asunto. El presidente de la República no cumplió el plan con el que llegó al gobierno y por si acaso no cumplir con el plan de gobierno es causal de destitución. Entonces, esas son las tres cosas que yo me he tomado el tiempo para explicarlo de forma tranquila y respetuosa, pero sobre todo sin ofender a nadie con argumentos. Sí, usted dijo que el odio jamás debería ser. Nunca. Ya, pero no me va a decir que no había una dosis de venganza y revanchismo dentro de la dirigencia social cristiana hacia un gobierno en ejercicio. Mire, Ramiro, a mí me gusta ¿Me lo va a negar? A mí me gusta hablar por mí y no por los demás. Pero hay Me un partido pregunto- que representa. Sí, pero yo hablo por mí dentro del Ok. partido al que represento. Y le contesto, usted me ha visto a mí con odio hacia el presidente Lasso. Aquí públicamente he dicho lo que creo que está bien, como ciertos renegociaciones de tramos de la deuda que se hicieron y las cosas que están mal. Uno no puede hablar con odio. Michael Corleone decía, nunca odies a tus adversarios porque no te permite juzgarlos con sensatez. Y yo sigo... Y hablando esa de la frase. sensatez, presentamos al abogado Eduardo Mendoza, Eduardo, que se ¿cómo integra a la mesa de diálogo. Michael Corleone. Muy Por buena. favor. Buenos Ahí días. me gustó para los fanáticos del Padrino. Se ¿ah? encantaron. La edad de ellos también. Buenos días. Jovencito te han de ver. Buenos días a todos, Jorge. Eduardo, Ramiro, siempre un placer. Lo mismo. Lo escuché largamente. Estaba en la oficina con Enrique y con Ramiro allá acá en una nueva cara. Nuevas caras. El Partido Social Cristiano está apostando a un cambio. Así Está apostando a dejar algunas figuras, salvo Henry Kronfle, que repite, pero lo veo a usted, mi querido amigo. Vicente repite Tallano, pero es un hombre joven. Veo a Lucía Aramillo, que también Diana está, Pasley Diana repite, pero fue una gran legisladora, sí, pero Diana. veo que están tratando de poner gente que no genere lo que bien dice Ramiro, que la asamblea, no hablemos del Partido Social Cristiano, de todos, Sí. generó un fastidio, por no decir a veces hasta asco, ¿no? Porque es la verdad, la asamblea. Había gente buena, pero generó eso. Entonces, yo creo que es un acierto de su movimiento, de su partido, que usted esté en lo mismo. Por ende, y para poder, usted ha dicho, yo creo que en un año, 5 meses, 2 puntos básicos deben de tratarse, ¿no? Que es el tema de seguridad y Sí, la obra va a ser pública. Y fundamental. el tema medicina, porque hay que apretar esas cosas, que no es principal, pero que hay que lograrlo. Hoy día salió en la prensa escrita un reportaje que los proveedores de fármacos están presentando licencias falsas. Eso es tremendamente ¡Qué grave. bárbaro! Eso es tremendamente grave. Y contra los que han hecho eso, ojalá y caiga todo el peso de la ley. Qué bárbaro. Pero en el tema fármacos, una de las cosas que debe proponerse es que en el Ecuador hayan laboratorios de bioequivalencia. Y A ver. permíteme explicar esto porque esto es un poco técnico y es Sí. a veces un poquito complejo. Mucha gente habla de los resultados de los genéricos.
Acá en el Ecuador vemos como en el sistema de salud pública, hay muchos en las genéricos. RIPS, se compran genéricos. Y no está mal. ¿Sabe lo que está mal? Lo que está mal es que no hayan laboratorios de bioequivalencia. El laboratorio de bioequivalencia es el que te mide la respuesta en el tiempo con la misma dosis entre el fármaco real y el genérico. Porque cosas que sí pasan acá es que como no hay eso, al genérico le ponen una cantidad menor del principio activo. Qué el bárbaro. principio activo es la medicina, Por supuesto, es claro. lo que te cura. Y si eso pasa, fuera una estafa a la red de salud pues. pública. ¿Por qué? Porque el gasto a la larga es Imagínate. superior para la Luego, institución, pero también afecta la salud Así. del usuario, es decir, del ciudadano, que tiene que consumir mucho más fármacos para obtener el resultado que el fármaco original le hubiese dado. Y eso es fundamental y son cosas que tienen que darse. Mire, el sistema de salud en el Ecuador tiene 3 problemas grandes en ese sentido. No hablemos de infraestructura, no hablemos de falta de médicos. Hay un mal manejo de los inventarios, te hacen la famosa ruleta y eso es corrupción. Existe sobreprecios y también hay que analizar el tema de las derivaciones a las clínicas, los proveedores externos que prestan un buen servicio, pero que tienen que tener auditoría en línea con procedimientos especificados. ¿Ya para qué? Para que no vaya a ser que el día de mañana Eduardo vaya y le hagan 3 tomografías en media hora y eso te lo quieren cobrar. Entonces, esas cosas van a ser claves, sobre todo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para comenzar a componer la situación que en este caso vive el sistema de salud. Entonces, medicinas, seguridad y vialidad. Mire, el tema de los sobreprecios. Mire, Eduardo, es sencillo. A veces hay que tener voluntad y tomar decisiones. Una de las cosas que a mí me sorprendió, y permítame que toque este tema, es que el presidente Lasso no haya llamado a emergencia, a la educación, a la salud, a la vialidad y al sistema energético del país. ¿Por qué? Porque preguntarán muchos, ¿qué se hace para controlar ahí que no haya sobreprecios? Sencillo, métase al CERCOP, revise las contrataciones con el mismo objeto y el precio más bajo de los últimos 3 años, ese es tu precio referencial. Con eso usted asegura que no haya sobreprecio y de seguro se pudo atender los planteles educativos que se caían a pedazos, los hospitales que no tenían insumos ni fármacos, la red vial que está llena de huecos y la red energética que está destrozada. Usted está primer asambleísta del Sí. Distrito 1, ¿verdad? Sí, así es. Yo lo veo con posibilidades muy claras de ganar. Gracias. ¿Qué va a proponer en la asamblea Mire, para mejorar esto? lo decía, yo me voy a basar en ejes, Claro. en temas 5 me dijo. de seguridad, económicos, de medio ambiente, de servicios públicos y de asignaciones a los GATS. Pero una cosa que es fundamental, y lo vuelvo a repetir, es la fiscalización a las instituciones del Estado para que cumplan el objeto por el cual existe. Y muchas veces hay que revisar los reglamentos, si están bien hechos o no, y hacer observaciones en ese sentido. Pero la fiscalización tiene que terminar de ser un show político para que alguien Estamos hablando gane de los imagen. juicios políticos. Sí, y mire, esto hay que hacerlo con sensatez, hay que hacerlo pensando en el bien común, pensando en que el Ecuador vive una gravísima crisis económica, política y social que nos convoca a todos a trabajar para encontrar la unidad de propósito que nos permita que el país salga adelante. Hoy tenemos adversarios tremendos como es la inseguridad, enemigos de la tranquilidad y la paz de los ciudadanos. Y tenemos que actuar con contundencia, con eficacia, sin mezquindad y pensando en el bien común. Jorge, entonces hemos hablado de los objetivos, me dijo que usted refresca el Partido Social Cristiano. Yo sí creo que se puede hacer mucho en 1 año 5 meses. Muchísimo. Yo creo que se puede hacer si hay voluntad. Quiero hablar, discúlpeme, de mi paso por la función pública, pero si yo le contara todas las cosas que hicimos en 1 año y medio... O sea, por eso le digo, entonces, se puede hacer muchos, cuando hay voluntad, cuando hay voluntad. Pero le va a tocar construir en la asamblea con algunas personas que no van a querer hacer lo mismo, porque si no ganan la presidencia, van a querer hacer aquello que se llama el maniqueísmo. No, lo hago cuando esté yo, si no, no lo hace nadie. Bueno, entonces tendremos que recurrir a los organismos democráticos las veces que sean necesarias para que el pueblo elija quienes quieren que los represente. Pero no se puede permitir que un grupo de personas que participan
en la política con intereses personalistas y no pensando en el bien común sean los que dicten los destinos de la nación. Es momento, vuelvo y lo repito, esta frase parece trillada, pero de sacarse la camiseta de los partidos y ponerse la tricolor del Ecuador para todos juntos construir el país que anhelamos y soñamos. ¿Quién lo acompaña en la lista, Jorge? A mí me acompaña segunda Natalie Viteri, Okay. tercero un joven que se llama Josué Montaño, cuarto una gran dirigenta de Fertiza, Marita Castro, y quinto Kevin Cajamarca, un muchacho del Centro de Formaciones. Ok, esos son los equipos. Sí. ¿Cuál es su...? Me va a decir que no es pitonizo ni, ni brujo, pero le pregunto... Ya se equivocó en la pasada. Sí, ¿cuántos van Sí. a...? ¿Cuántos creen ustedes asambleístas que van a sacar ahora? Así, mirando a ojos de buen cubero. Mire, no lo sé, y como Ramiro dice que es cierto, yo me guié en las encuestas, la mayoría de encuestas daban Sí. un resultado. Al final, por supuesto que hubieron muchísimos errores y ya no hubo margen de corrección, sin lugar a dudas. Sobre todo, no voy a hablar de los administrativos, porque yo ya no era parte del municipio en aquel entonces, pero sí puedo hablar de lo que pasó en la campaña en materia de comunicación, en donde creo que se cometieron muchísimos errores. La campaña es corta, a veces los márgenes de error son difíciles de solucionar o corregir, pero yo creo que el Partido Social Cristiano va a tener una importante representación. Si usted analiza los temas bien, por más de que ahora las redes sociales también te permiten injuriar, calumniar y hacer campaña sucia, el Partido Social Cristiano siempre ha cumplido con lo que se ha comprometido y tiene una línea clara y una postura clara. Y esta es mano dura contra la delincuencia y amor, corazón y solidaridad para atender las necesidades de los más pobres de la nación. Esa va a ser la postura con la que nosotros vamos a seguir trabajando. Jorge Acaiturri, pasa usted de la concejalía, y Ramiro y usted hablaban del tema, a la asamblea, y es un cambio completo, hay que ir a Quito, y como decía usted es un tipo inteligente y un hombre que trabaja mucho con la estructura. ¿A caminar ya está en territorio? Ya comenzamos. Ahora, muchas veces... Ya comenzamos. ¿Qué? Yacu. No, ya comenzamos. Está pensando en Yacu, Ramírez, está pensando en Yacu. Ya veo por quién va a votar. Pero no, a ver. A veces se cree que salir a las calles a hacer campaña es de soplar y hacer botellitas, y no es así. Para nada. Y no es así. Hay que hacer una planificación, hay que analizar parroquia por parroquia, cómo se va a recorrer, cuáles van a ser los horarios que nos permiten llegar con el mensaje a la ciudadanía de la mejor forma. Nosotros ya estamos visitando territorio, pero continuamos haciendo una gran planificación para todos los días estar en contacto diario con la ciudadanía, al igual que hicimos en la campaña a concejal. Si usted ve mis redes sociales, que es donde me permiten comunicarme con la mayoría de ciudadanos, nosotros recorríamos todos los días más de 8 kilómetros diarios en zigzag. Eso te permite dialogar, conversar y conocer aproximadamente 600, 700 personas diarias al día, lo cual es importante. Esta campaña es más corta, por lo cual, con lo que la ley te permite, hay que comenzarla ya. Sí, Jorge Acaiturri, una más de mi parte, porque realmente creo que vale la pena, ya que están caminando. Las necesidades siguen pidiendo a la gente lo mismo que en el mes de enero, febrero. Seguridad, empleo, ¿qué más? Déjeme mostrarlo de una forma. No es así, pero déjeme dibujarlo de la siguiente forma. Cuando Jaime Roldós Aguilera fue candidato a la presidencia, en un discurso dijo: el Ecuador del año 79 tiene sed de agua. Tiene sed de agua. Lo que quiso decir con eso es que los problemas del Ecuador básicamente seguían siendo los mismos. Y los problemas del Ecuador del 2023 son básicamente los mismos. Ahora, inseguridad como el tema principal, pero después, económico. Falta de acceso a empleos de calidad, salarios mínimos, falta de infraestructura. Mire, yo visito el sur, lo que es el Distrito 1, que es la parroquia Jiménez, Febres Cordero. Los invitara para que vean el estado en el que se encuentra la red de alumbrado eléctrico. Todos los cables del
el sur, los famosos tallarines. Los tallarines. Están destrozados, en cualquier momento va a haber un incendio, en cualquier momento va a haber una desgracia. Eso es una irresponsabilidad de CNEL que no está cumpliendo con su objetivo. Y esas cosas sí hay que fiscalizarlas, no para hacer show, sí para el beneficio de la ciudadanía y que no corra riesgo. En su momento, en la alcaldía anterior, nosotros le propusimos a CNEL hacer un cruce de cuentas. Me recuerdo. 2 millones y medio, más o menos, es lo que gasta el municipio y sus instituciones adscritas en electricidad. Le propusimos cruzar cuentas y nosotros comenzar a soterrar el cableado. Nos dijeron que no. Mire, hace poco vimos una propuesta del alcalde para que el municipio adquiera las competencias del Parque Samanes. Perdón, eso fue una propuesta de la alcaldía anterior. Ya. Negada por el gobierno central, con recursos y sin recursos, porque el pedido final fue que nos los traspasen, así sea, sin recursos, para poder recuperar este espacio de ocio vital para la ciudad. Y nos los negaron. Pero estas cosas van a ser fundamentales: seguridad, temas económicos, infraestructura básica, medio ambiente y asignaciones a los GATS. Por eso es que yo hablaba de eso. Y cuando hablo del servicio público, hablo de educación, hablo de salud, hablo de vivienda, hablo de internet, que en todas partes del mundo ya es considerado un derecho, y el día de hoy es un derecho por lo importante que significa el acceso a la información para construir equidad. Entonces nosotros vamos a trabajar en ese sentido, revisando las leyes existentes, y hay que reformarlas para que puedan cumplir con las demandas de la modernidad. Lo vamos a hacer, y por supuesto también vamos a fiscalizar aquellas instituciones que no están cumpliendo con su objetivo, sin el ánimo de hacer ningún show ni de persecución, sino de que los ciudadanos puedan acceder a sus derechos con calidad y cobertura. ¿Lleva algún proyecto, Jorge Acaiturri? Sí, llevo proyectos, los quiero detallar más adelante, porque estoy revisando varios. Hay muchas leyes que desde mi punto de vista están incompletas y que necesitan ser reformados, otros proyectos de ley importantes que quedaron en la Asamblea y que tienen que ser tramitados en la siguiente. Ayer nos decía Vicente Tallano, hay 500 proyectos represados. Sí. Increíble, Jorge. Sí, pero vuelvo y repito yo algo. Mire, Eduardo, muchas veces la gente cree y dice: la Asamblea no hace nada. Y muchas veces tiene razón, porque no se trata solo de presentar la ley y aprobar la ley, es de darle seguimiento. Si después quienes tienen las competencias para poner en práctica la ley no lo hacen, entonces la ley quedó en lo que el viento se llevó. Hay que darle seguimiento, hay que estar ahí, hay que exigirle a las instituciones que conforman el Estado que cumplan con el objetivo por el cual se le asignan recursos, que son los sagrados recursos del pueblo ecuatoriano. Y eso nosotros lo vamos a hacer con respeto, con dignidad, pero también con la firmeza que amerita la confianza que nos entrega el pueblo. Jaime Velázquez está en plataforma, en la sala de redacción. Saludos, Jaime. Jaime, no lo veía, yo sí decía, me falta uno. Buenos días. Me falta uno. Yo sí decía, Jaime, ¿cómo estás? Siempre un placer. ¿Qué tal, Jorge? Un placer igualmente la distancia. Te mando un abrazo y espero que salgas electo otra vez. Gracias, muchas gracias. De hecho, aquí me faltan Jaime y Javier Segarra. Sí, Javier Segarra. Dos integrantes comunes. Bueno, Jorge, la verdad es que escuchándote tienes algunos proyectos en mente, pero la verdad es que en año 4 meses que le va a quedar a la Asamblea Nueva, ¿qué se puede hacer realmente? Porque año 4 meses no es nada. Lo dije, mira, Jaime, lo dije. Si bien es cierto, hay 5 puntos o 5 áreas en las que queremos enfocarnos, hay que ser claro. La fiscalización para que las instituciones del Estado cumplan con su objetivo y la ciudadanía pueda acceder a sus derechos, que son servicios públicos, va a ser fundamental. Y lo vuelvo a repetir, la fiscalización ha estado muy mal entendida en el Ecuador. La han utilizado para persecución, para show, y no para beneficiar a los ecuatorianos, que es el rol de la fiscalización real. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Di ciertos ejemplos, y por supuesto que vamos a trabajar en ese sentido para que los ecuatorianos puedan acceder a sus derechos y vivir mejor. Eso es lo importante, eso es lo que queremos todos, construir un país que nos dé oportunidades y que podamos planificar un presente y un futuro con esperanza, y no ver lo que está sucediendo el día de hoy
que cientos de miles de ecuatorianos arriesgan sus vidas cruzando incluso selvas como el Darién, peligrosísimas, para ir a construir un futuro a otras partes, porque su país no les da la oportunidad de progresar. Eso tenemos que cambiarlo y tenemos que cambiarlo ya. La asamblea del bizcocho se fue. ¿Crees que la nueva asamblea no va a ser la del pan de yuca, no? Mire, yo soy una persona muy respetuosa, muy medida, muy frontal, pero si mañana tenemos una asamblea del pan de yuca, tengan las cámaras listas porque me van a escuchar. Sí. Ok. Gracias. Muy buena. Gracias, Tú nos hizo reír, sí, como siempre, pero muy propio, sí, muy sí, propio, sí, en su puesto. Jorgito. Uno en la vida no puede prestarse para payasadas. No puede prestarse para payasadas. La asamblea es un espacio serio que representa la voluntad del pueblo ecuatoriano y por eso hablé de adecentarla. Y eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que señala Jorge en estos momentos. Mira, proveedores de medicinas presentan lo que yo decía. certificados falsos. Eso es terrible. Eso Debe ser penado con todo el peso de la ley, porque están jugando con la vida de los ecuatorianos. Y ahí sí hay que identificar culpables y llevarlos a las instancias pertinentes. Porque eso es un crimen. Por supuesto favor, que sí. Es una barbaridad. Se puede morir gente por pero eso. Por supuesto que sí. Y ojo a la prensa, investiguen lo de los laboratorios de bioequivalencia, es porque interesante, es fundamental. Sí, señor, porque el genérico, y yo lo entiendo perfectamente, las boticas tienen, y está bien, muchos genéricos porque se importan, pero no sabes si está la medicina, la activa, la más necesaria. El concepto es que si el genérico tiene un 80% de respuesta, al menos similar al original, es un buen producto. Pero nadie y eso... Pero como si no tienes quien te haga el testeo. Entonces, para eso tienes que tener laboratorios que puedan hacer el testeo de los lotes que se le entrega al sector público. Gracias, Jorge Acaituro. Gracias por la entrevista y, como siempre, un saludo cordial para todos. Espero que este espacio haya sido enriquecedor. Y muy claro Muchas y muy gracias. contundente. Pagamos corte comercial, regresamos inmediatamente. Luego viene Homero Castañeda, vamos a hablar con él, el gerente del BEDE, con relación a todos los préstamos que necesitan los GATS, los municipios, peor con todo lo que ha pasado con la estación lluviosa, fenómeno del niño, etcétera. Vamos a conversar con él, con el gerente del BEDE, cuando regresemos. Vamos al corte.